Como les decía, hace aproximadamente 2 años, la gente de NOx, la casa matriz de esta empresa, nos contactó para hacerle algunas pruebas de Asia de sus formulaciones para el control de cigarros. Algo muy importante, y creo que ya Rafael les hizo una introducción al tema, todas estas tecnologías alternativas que venían al mercado de banano hace quizá poco más de 10 años, a veces costaba un poco que se insertaran en los programas de control porque Mancozeb como compuesto es lo que nosotros llamamos un compuesto campeón. Es un compuesto que nos ha acompañado en los programas de control de 30 años y las formulaciones comerciales que venían al mercado bananero eran formulaciones muy trabajadas, casi que eran formulaciones específicas para nuestro sistema de control de cigatoca negra, y eso hacía que tuvieran mucha versatilidad. Eran formulaciones, o son formulaciones que trabajan bien en mezcla con aceite, trabajan bien en base a agua con algunos antes. Son buenas compañeras a la hora de hacer el manejo de resistencia, entonces mezclan bien con los fungicidas específicos. Las empresas que se dedican a esto tienen una logística muy agresiva, entonces pues han desarrollado ya formas de protocolos de abastecimiento muy buenos. Y pues la cereza del pastel es que son versiones relativamente baratas. Entonces, cuando todas y entre las formulaciones hay desde formulaciones sólidas hasta formulaciones floables, base agua, entonces hay una gran cantidad de opciones en el mercado que cada quien la utiliza de acuerdo a su criterio. Entonces, cuando venían proyectos tipo de reemplazos de Mancozeb, pues topaban con diferentes barreras y era muy difícil que se posicionaran. Como ustedes lo saben bien, en los últimos 2 años ha tomado mucha fuerza la necesidad de bajar el consumo total de Mancozeb, y eso se debe a una realidad. Resulta ser que a mayo del año anterior, Mancozeb perdió el registro de esa molécula en Europa. Eso es importante que lo sepan. Entonces, regulatoriamente, Mancozeb ya no se puede producir en la comunidad europea. La altura que está dentro de la comunidad al día de hoy todavía puede utilizar, y todavía al mes 6 del año 21 puede transar, puede negociar en las formulaciones y puede abastecer su operación. En el segundo semestre del 2021, lo que puede hacer es uso precisamente de la negociación de Mancozeb que uso en el primer semestre. Eso quiere decir que ya para el segundo semestre no se puede transar dentro de la comunidad. Eso es muy importante porque al día de hoy, como les mencionaba, el registro del Mancozeb prácticamente está vencido. Pero hay un portillo que se puede utilizar. Resulta ser que el mínimo de tolerancias aceptado en la Comunidad Europea al día de hoy son 2 partes por millón. Y los residuos que cuantifica son la cantidad de disulfuro de carbono que tiene la fruta de exportación que entra a la comunidad. Ese límite, al perder el registro, pues es cuestionado. Lo que pasa es que la prueba de la medición de los residuos de disulfuro de carbono no son específicos de Mancozeb. Esa prueba de disulfuro de carbono se utiliza para toda la familia de los ditiocarbamatos. Eso es muy importante que lo sepan, porque al igual que Mancozeb existen 8 diferentes ditiocarbamatos. Por ejemplo, Ferbam, Metiram, Tiram, Cinep, Propinep, Mancozeb, Manep, Ciram. Todos pertenecen a una familia química, pero el método de detección que se utiliza para
cuantificar los límites de detección es la misma prueba. Es una prueba de disulfuro de carbono que es genérico para la familia. Eso se los quiero aclarar porque ese es precisamente el portillo que nos permite seguir usándolo durante este tiempo. La razón es porque hay dos compuestos, uno es el CIRAM y el otro es el METIRAM, que todavía al día de hoy tienen registro activo. Y ese registro se les vence a partir de mayo 2022. Les repito, todo este cuento legal quiero dejárselos bien claro porque esto han habido muchas incertidumbres. Eso que les estoy presentando es pues la información más reciente que se tiene en ese aspecto. Por esa razón, a día de hoy podemos seguir utilizando Mancoseb bajo los regímenes de uso que tenemos, pero a partir de mayo 2022, la Comunidad Europea ahí sí puede regular todos los productos que entran del exterior. Entonces, por supuesto, las casas que Mancoseb han hecho un esfuerzo por defenderlo. Un sistema como el bananero que tiene un patrón de consumo tan alto, pues necesita este ingrediente activo para sus programas de control. Entonces, lo que ha hecho es utilizar métodos alternativos para reducir la cantidad de Mancoseb acumulada. Y me parece que esa es una buena ruta. Entonces, teníamos tres posibilidades antes de que pasara la finalización de los registros de Mancoseb. Una era que se renovara, la cual no se va a dar. La comunidad ya se manifestó, ya ellos no van a aceptar que Mancoseb sea registrado con los mismos límites actuales. Hay una segunda opción que es que regule a través de los MRL y eso no lo puede hacer hasta que todos los ditiocarbamatos pierdan sus registros. Entonces, como les dije, eso va a pasar a partir de mayo del 2022. Y el tercer escenario es que simplemente prohíban el uso de Mancoseb. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que por un tema de soberanía, ellos no pueden exigirnos el no uso. Entonces, nosotros vemos que la cancelación de uso no va a poder aplicar. Lo único que ellos pueden hacer es regular que la fruta que entra tenga ciertos niveles de residuos que sean permitidos. Entonces nosotros creemos que esa va a ser la salida a este tema. Esa va a ser regularlo a través de los MRLs. Entonces va a pasar los volúmenes de consumo que tenemos al día de hoy, vamos a tener que regularlos hasta llegar a un nivel de detección que nos permita ingresar la fruta sin mayor problema. Entonces, conforme vamos a ir avanzando en la conversación, voy a mencionar posibles candidatos que entran en esa sustitución y vamos a presentarle los trabajos que hemos hecho para empresa Nordox. Ok, entre los retos, como les mencionaba, es parte de lo que estábamos conversando. El manejo de cigatoca negra al día de hoy está basado en rotaciones de dos tipos de compuestos, los multisitio o los que llamamos protectantes y los sitio específico. Dentro de los multisitios están los que mencionamos anteriormente, clorotalonil, que también ya fue regulado, eso es muy importante que lo sepan. Hubo primero una cancelación del registro de clorotalonil. Syngenta, que es uno de los empresas de agroquímicos que participa de este negocio, hizo una defensa del ingrediente activo y logró que pasaran de una prohibición a una regulación. La regulación la hacen a través de los MRLs. ¿Qué quiere decir eso? Que sí pueden utilizar clorotalonil siempre y cuando no excedan el mínimo de detección. Y el mínimo de detección lo fijaron en 0.01 partes por millón. Ese valor es importante que lo tengan claro porque ahorita vamos a hablar de posibles estrategias. En segundo lugar, tenemos todos los ditiocarbamatos que mencionamos anteriormente,
les recuerdo lo que les mencioné, la prueba de residuos de esta familia no es específica, no es compuesto por compuesto, sino se hace para toda la familia química y lo que se cuantifica es el disulfuro de carbono presente. Entre todos ellos hay que recalcar, hay un ditiocarbamato, se llama TIRAM, que participa, ya ha tratado de entrar al sistema bananero, que él tiene una prueba de detección. Él también se puede medir a través del disulfuro de carbono, pero ya ellos han desarrollado una metodología para analizar específicamente este compuesto. Entonces, posiblemente la regulación futura no afecte directamente al TIRAM per se, pero sí a la familia. Entonces, eso es importante que lo sepan. Por supuesto, la aplicación de estos productos tiene que ser basada en la emisión foliar. Hasta donde yo entiendo, estoy hablando con colegas del grupo JAME o de productores guatemaltecos de la costa, y ustedes manejan eso a la perfección. Ustedes saben que el ciclo de aplicación tiene que ir ligado a su emisión foliar. Eso tiene un alto número de aplicaciones, una operación óptima que conozco bien que ustedes la tienen, y al día de hoy la producción la aplicación de estos productos, la mayoría son productos de síntesis. Hay una baja aplicación de productos biorracionales. Por otro lado, tenemos los productos sitio específico. Los productos sitio específicos son los que llamamos sistémicos. En la costa sur hay una baja participación de ellos en las rotaciones. Su aplicación varía desde 5 hasta un máximo de 10, de acuerdo a la condición de finca. Hay diferentes familias que participan de esa rotación, pero algo muy importante es que todas tienen que ir mezclado con un multisitio que ha sido Mancoseb para el manejo de resistencia. Eso quiere decir que bajo el sistema de producción guatemalteco pues tenemos 55 aplicaciones de estas moléculas año tras año. Eso es importante que lo sepamos porque eso hace que sean fuertes consumidores de estas moléculas. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, hay una población en aumento, hay una demanda de alimentos baja exposición a productos de síntesis y lamentablemente la comunidad europea ha cuestionado dos compuestos que hemos utilizado por excelencia en los últimos 40 años. Me refiero a clorotalonil y a Mancoseb. Esto es lo que les mencionaba. Ellos están, a partir del momento en que se vence el registro, ellos están solicitando MRL bajos. La expectativa que tenemos para que no se cancele el uso es que regulen el Mancoseb también, y muy posiblemente ellos van a llevar el MRL al mínimo de detección, que como se los he mencionado varias veces va a ser 0.01 partes por millón. ¿Por qué les recalco esto? Porque al día de hoy los MRLs para Mancoseb son 2 partes por millón. O sea, lo van a bajar casi 200 veces en su límite de detección. Y eso es muy importante que lo tengan ustedes claro, porque ustedes que trabajan en una empresa que es tan consolidada en Guatemala, pues les quedan 6 meses para diseñar esquemas de control donde ustedes puedan mantener a la enfermedad bajo los niveles o los umbrales de control deseados, pero fuera del límite de detección. Entonces no tienen que pensar en el límite de detección actual, porque eso se va a modificar, eso no es oficial, pero todo a como se está moviendo esto pareciera ser que se va a medir al mínimo de detección. Entonces tenemos que tener esquemas de uso o programas de Sigatoca que puedan bajar el consumo de forma significativa para eventualmente seguir usando el Mancoseb en volúmenes más bajos y quedar fuera del límite de detección. Y creo que este proyecto pues tiene una historia interesante para entrar en esa línea. Esa solicitud de los mercados prácticamente la exigen, no la piden, la exigen. Los que tienen acceso a la parte final, a la parte de comercialización, saben que están exigiendo fruta con baja exposición a pesticidas. Algunas veces los reconocen económicamente, especialmente los que tienen certificaciones tipo Fairtrade, pero eso no al día de hoy todavía no es tan demandado. Eso se va a exigir a partir del momento en que venga ya la nueva regulación de estos productos.
El cambio climático modificó el patrón de lluvia, es que esto aplica específicamente para países como el mío, Costa Rica, Panamá, incluso la parte caribeña, la parte más caribe de Colombia, donde tenemos regímenes de lluvia muy altos. Y eso hace que históricamente programas de protectantes fueran difíciles de llevar. Al día de hoy, pues las modificaciones en el patrón de clima ha hecho que los programas de aplicaciones sean más bien muy fuertes en fungicidas de protección, pero lamentablemente, como se los dije, la base o el centro de control de estos programas tiene aplicaciones de dos productos que lamentablemente pues el mercado está cuestionando. Dentro de los productos biorracionales que han intentado entrar al mercado de cigatoca negra, vamos a ver 3 tipos, eso es por ejemplo 4 tipos que son los que nosotros hemos trabajado. De todo lo que hemos trabajado tienen poco o nulo efecto curativo. ¿Qué quiere decir ese? Que su mecanismo de acción es básicamente protector o de contacto. Y como ustedes lo saben muy bien, ese es el mecanismo tanto de Mancozeb como clortalonil. Y en esa línea hay 4 diferentes compuestos. Moléculas inorgánicas, que son productos minerales. Curiosamente, esto es lo que utilizaron los egipcios y los griegos para control de enfermedades hace más de 2000 años. Este era el principio de control de la agricultura de aquellos momentos, ¿verdad? Por temas de los desarrollos tecnológicos, estos productos cayeron en desuso y ahora, precisamente por temas toxicológicos, están volviendo a los mercados porque su nivel toxicológico es muy bajo comparado a otros, específicamente clortalonil y Mancozeb, y pues están teniendo un nuevo aire y vienen de vuelta a estos mercados. Los extractos botánicos, nosotros hemos utilizado compuestos que tienen aldehídos cinámicos o cinamaldehídos y formulaciones de melaleuca alternifolia, que creo que es un compuesto que ya lo vamos a ver, ha estado tocando la puerta por muchos años. También tenemos microorganismos con diferentes cepas de bacillus y tricodermas. Y finalmente, compuestos elicitores. Entonces, vamos a hacer un recorrido por todos ellos y les vamos a dar nuestra opinión de qué es lo que va a venir en el corto plazo. Nosotros, como número 1, en sustitución de Mancozeb o reemplazo de Mancozeb, tenemos los compuestos inorgánicos. Me refiero a formulaciones de cobre y azufre. ¿Por qué los tenemos como número 1? Porque para nosotros lo más importante es que tengan eficacia biológica. Entonces, estas son pruebas que hemos hecho con diferentes compuestos. Los que nos han acompañado en diferentes días de campo, pues saben que esta es la forma en que lo presentamos. Este es un ensayo hecho en el cierre del año 2019 con transición al 2020. Los que conocen Costa Rica saben que es la época donde cae la mayor precipitación, es el cierre del año. Entonces vean que a partir de semana 45, la evolución en un testigo sin tratar, pues es muy acelerada. Esto que ven aquí es la referencia del aceite mineral. Esto es solo aplicaciones de aceite sin pesticidas. Eso es para cuantificar el efecto fungistático. Y vean qué interesante que cuando evaluamos una aplicación de una fuente de Mancozeb, es esta curva amarillita, tenemos un nivel de control muy bueno. Y cuando utilizamos productos inorgánicos alternativos, tenemos, en el caso de un azufre, prácticamente la misma eficacia que un Mancozeb. Y una formulación de cobre, es esta moradita, con mejores índices de control. Eso ha sido muy consistente. Los cobres son compuestos altamente efectivos para el control de la enfermedad y pues consideramos que tienen un potencial de uso muy alto. Lamentablemente, el cobre tiene efectos secundarios que tenemos que tener bien claros previo a su uso. Entonces les repito, en cuanto a eficacia biológica, hay una muy buena eficacia de control sobre cigatoca. Eso mismo se ha reportado para otras enfermedades. En el caso de cigatoca, se los puedo decir, la gran mayoría de formulaciones de cobre que hemos probado han sido efectivas. ¿Qué es lo que hacen?
En el caso de las formulaciones de cobre, pues son disruptores de la pared celular, inhiben la respiración de las esporas, eso causa un efecto sobre la germinación de ellas. Esto es muy importante y esta es la base de la conversación que estamos teniendo de hoy. Las fuentes solubles pueden ser asimiladas por la planta causando manchados o toxicidad. Esto es básico. Creo que Rafael en la introducción, él les habló de eso y eso es una parte conceptual que tienen que tener muy fina, porque a partir de la eventual reducción de uso de Mancozeb o incluso la salida, pues el mercado lo van a sentir, van a tener 50,000 visitas de casas comerciales tocándole la puerta con cobres. Y dentro de esa propuesta que van a venir, un elemento de diferenciación es la solubilidad de esas fuentes en la hoja. Porque eso es algo básico. Porque entre más solubles sean esas fuentes, van a ser más asimilables. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta tiene la capacidad de absorberlas, metabolizarlas e incorporarlas al tejido. Lamentablemente, el sistema de banano es un sistema de aplicaciones consecutivas, ustedes lo saben muy bien. Entonces, a nosotros no nos sirve que un producto entre, se acumule y se mantenga, porque si eso pasa, por un efecto acumulado, se empiezan a presentar manchados. Entonces, les insisto, la primera pregunta cuando alguien les presente un proyecto con cobre debería ser qué tan soluble es o qué tan asimilable es. ¿Por qué? Porque entre más soluble sea, posiblemente su eficacia sea muy buena, porque la planta lo logra absorber, pero lamentablemente no lo podemos poner en un patrón de aplicaciones consecutivas porque nos va a causar un manchado foliar. Estas formulaciones, algunas presentan inestabilidad, especialmente cuando se trabajan en emulsiones agua-aceite. Conozco bastante bien la operación de Guatemala en general, en la costa sur la conozco muy bien y sé que ustedes son más afines a trabajar base agua. Es una fortaleza del sistema de ustedes. Utilizan algunos ayudantes para fijar los productos. Entonces este tema de las emulsiones quizás no los afecte. Eventualmente, cuando hay problemas o acumulaciones de lluvia, pues hacemos algunas aplicaciones de Mancozeb con aceite para reducir un poco la presión. A la hora de trabajar estos compuestos de cobre, pues posiblemente haya que trabajar un poquito esas mezclas. Un aspecto positivo, y creo que lo han trabajado así, cuando han tenido problemas de bacteria, especialmente incidencia de pudre de dedo, algunos lotes problemáticos por moco, los compuestos cúpricos han sido por excelencia el control, pero también quiero que les quede muy claro que son muy activos para el control de cigatoca negra. En el caso de los azufres, también son disruptores de la formación de enzimas. Ellos pues, inhiben la germinación de las esporas. Algunos de ellos, la presencia de azufre, son los precursores de aminoácidos en las plantas, lo cual pues se logra ver como un efecto estimulante en las plantas tratadas. De nuevo, algunas de estas formulaciones, como no son bananeras, pues presentan alguna inestabilidad con aceite, especialmente las formulaciones sólidas. Las formulaciones fluables son más amigables, entonces presentan una buena emulsión. Y al día de hoy, estas fuentes se han utilizado especialmente para el control de ácaros. Algo muy importante que tienen que tener claro con los azufres es que las dosificaciones para control de ácaros son diferentes a las dosificaciones para el manejo de cigatoca negra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si exponemos cigatoca negra, que son estas pequeñas esporas que ven acá, a concentraciones de cobre, inhiben la germinación de las esporas. Entonces, ustedes saben perfectamente que si una hoja es tratada con un producto que incluye cobre en su formulación, pues no va a haber germinaciones y al no germinar, no se va a iniciar el ciclo de inflexión de la enfermedad. Eso prácticamente todas las formulaciones de cobre lo hacen. Por eso el tema de eficacia para nosotros es un tema que no tiene peso porque confirmamos que todos los cobres tienen actividad. Lo mismo aplica a los azufres, tiene un efecto sobre la germinación. Una vez que ustedes inhiben la germinación, las esporas no pueden penetrar el tejido. Ese es el mismo mecanismo de acción de Mancozeb y clorothalonil. Lamentablemente, como se los mencioné anteriormente, aplicaciones consecutivas causan este tipo de daño.
Vean que he insistido mucho en la palabra manchado. Hay quienes se atreven a decir fitotoxicidad. Nosotros todavía no podemos decir fitotoxicidad porque no hemos comparado si plantas tratadas y con este daño reducen su producción. A partir del momento en que podamos medirlo y cuantificarlo, pues posiblemente sí vamos a afirmar que sea una toxicidad. Al día de hoy lo hemos limitado a un manchado. Eso, se lo repito, se presenta cuando ustedes trabajan aplicaciones consecutivas de cobres. Los azufres pues presentan un leve manchado, pero ya tienen que hacer casi 15 aplicaciones consecutivas para poder observarlas. Se los ponemos a su conocimiento porque puede ser muy tentador pasar el control básicamente a azufres y tienen que saberlo que por un efecto acumulado también podrían tener manchados. El día de hoy, como la invitación no lo hace el grupo Nordox, la idea es que ustedes sepan los efectos negativos que podría traer consigo las aplicaciones consecutivas de cobres. En segundo lugar, en control, tenemos los extractos botánicos. De los que han venido a Banano, han venido dos, que son formulaciones de Melaleuca artelifolia, ese es el árbol de té, o derivados de canela. Han tenido un gran pero a la hora que entran al sistema bananero. Entonces volvemos de nuevo a la prueba inicial. Si ustedes lo comparan con una formulación de un cinamaldehído, que es esta curva verde, o con una formulación de melaleuca, que es esta moradita que está aquí escondida, pues vean ustedes que cuando los comparamos contra una fuente de Mancozeb, la diferencia es muy grande. Esto es el índice de severidad de un ensayo realizado en el 2019 también. Entonces vean que hay diferencias grandes en control. Cuando uno presentaba un proyecto de este tipo, simplemente le decía, mire, pero usted anda muy largo del estándar comercial. ¿Cómo quiere usted que yo traiga un producto que tiene un costo superior si tiene menos eficacia? Entonces, muchas veces esos proyectos ahí quedaban frenados, ¿verdad? Y también había otro tema, que si lo comparan con la curva del aceite, que es el efecto fungistático del compuesto, pues tampoco se diferenciaba de forma significativa. Entonces, estos proyectos, las empresas que lo han continuado, han enfocado básicamente su estrategia en demostrar a sus clientes que pueden bajar las cargas químicas y no exceden más de 5 o 6 aplicaciones por año. Y eso, pues, hablando un poco ya en confianza con ellos, pues lo que nos dicen es que para tener a la certificadora tranquila, pues entonces le muestran esto y en un esquema de 50 aplicaciones anuales, 5 aplicaciones de estos productos en épocas favorables de la enfermedad, de no presión alta, pues es un 10% de reducción. Entonces la certificadora con eso se siente satisfecha y así es como han ido colocándose en el mercado. Entonces, quizás sería mentir decir que no trabajan, pues sí tienen una eficacia, pero es una eficacia bastante moderada con respecto al estándar comercial de Mancozeb. Entre sus características, en el caso de la melaleuca, son disruptores de la pared celular. Los programas que han aplicado melaleuca de forma regular, pues han reportado un efecto interesante sobre la evolución de los síntomas. Lamentablemente, la estabilización de esas mezclas en aceite ha sido muy difícil. Sé que se han hecho intentos de aplicar este compuesto base agua en la costa sur y han fracasado. Y nosotros pensamos que son productos dependientes de la cantidad de aceite. Ahí hay mucho espacio para trabajar. Y han reportado un efecto bactericida. Por el lado del cinamaldehído, pues son disruptores de la formación de enzimas, también son disruptores de la formación de aminoácidos que necesita producir la planta, que para el sistema de defensa de ella, y también han reportado efectos sobre el desarrollo de síntomas. Algo que se los comparto simplemente como una observación experimental es que hemos visto que tiene un efecto, cierto efecto repelente sobre escama y cochinilla. Y ustedes saben que actualmente tenemos una problemática seria por estas plagas. Y bueno, si va a venir algo que va a entrar en el control de sigatoca con algún efecto repelente, pues creo
que en el sistema como todo va a ser interesante hacer esas evaluaciones. Esto es lo que vemos en el microscopio, vean, se los queremos compartir porque muchas veces la gente dice, mira, es que ese producto no trabaja. Sí trabajan a nivel de laboratorio, pero lamentablemente su naturaleza biológica no tienen tanta estabilidad cuando se aplican a nivel de finca comercial. Algo que se ha visto en ambos compuestos es que retienen los síntomas no evolucionan a clases más defoliantes, a los grados avanzados, grado 6, 5 incluso, se quedan básicamente en estadios 3 y 4, pero lamentablemente esas observaciones no alcanzan para que puedan ser bien posicionados comercialmente. El tercer tipo son los microorganismos, son diferentes cepas de bacillus y tricodermas, perdón, y tienen un cuento muy parecido a los dos anteriores. Si ustedes ven la curva de evolución del aceite mineral, que es la curva roja, se diferencia muy poco de estos productos. Entonces eso se han visto afectados por lo mismo que les mencioné anteriormente. Al haber poca diferencia con el aceite, el productor pues no se convence mucho de ellos y participan igual con una baja frecuencia de algunos programas. Estoy bien informado que en la costa sur existen aplicaciones periódicas de una cepa de bacillus. Hay algo que tienen que tener muy claro y es que estos productos actúan de dos maneras. Uno es antagonizando contra Sigatoka, es decir, estableciéndose en las hojas, desarrollándose e impedir la infección. Ese mecanismo no ha sido muy exitoso porque en realidad Sigatoka se establece muy rápido. Y el otro mecanismo es los metabolitos secundarios. ¿Qué es eso? Que al morir cada cepa produce ciertas sustancias que son fungicidas. Eso hace que haya cierta especificidad y eso es importante que lo sepan. Bacillus subtilis, ustedes en sus propias fincas tienen cepas autóctonas que se han ido seleccionando. Este es un patógeno de suelo, es una bacteria de suelo que logra antagonizar con ciertos organismos que quieren establecerse, negativos, que se quieren establecer en el suelo, pero hay quienes tomaron esas formulaciones y las llevaron a foliar. Entonces hay muchas diferentes cepas. Las cepas buenas, por supuesto, son las que tienen isómeros activos. Esta es una de las cepas comerciales que se vende en banano. Vean lo que hay cepas, también son Bacillus subtilis, que no producen ningún isómero. Entonces no podemos caer en el cuento que, por ejemplo, nos puede ofrecer un producto como el Mancozeb o como el cobre incluso, donde ustedes saben que hay un ingrediente activo que es el que mata. En este caso no se puede hacer porque hay especificidad de acuerdo a la cepa. Las cepas que son activas tienen efectos sobre la germinación y hay quienes han reportado también algún efecto interesante sobre la evolución de los síntomas.